Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas tardes, y confiamos en que no solo nosotros en el estudio disfrutaremos de la palabra, sino también quienes la vean por televisión, y solo pedimos que oren para que el Señor continúe bendiciéndolo. Para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, solo queremos que se sientan como si estuvieran sentados allá en la última fila y que son parte de la clase. Y para aquellos de ustedes que recién están conociendo nuestra enseñanza, tenemos todos los programas pasados disponibles, por supuesto en video, así como en formato impreso. Así que si solo nos llaman o nos escriben, les haremos llegar la información lo más rápido que podamos. Los pequeños libritos realmente están ganando popularidad mientras aparecen en la pantalla, y descubrimos que las personas ocupadas, especialmente, son más propensas a leer de lo que son sentarse a ver un video. Así que para aquellos de ustedes que son así, nos encantaría que nos escribieran para poder poner estos pequeños libros en sus manos. Llevamos casi 700 a Minneapolis en nuestra última visita allí, y cada uno de ellos se fue. Así que, como dije, los pequeños libros están ganando popularidad. Muy bien, ahora para aquellos de ustedes aquí en el estudio y para aquellos de ustedes que están en televisión y se unen a nosotros con su Biblia en mano y su cuaderno, vamos a regresar y retomar donde lo dejamos en nuestro último programa, que está en 1 Corintios capítulo 2, y más o menos nos detuvimos en el versículo 8, pero quiero retroceder solo unos pocos versículos y recordarles nuevamente que a lo largo de esta primera parte, especialmente de 1 Corintios, Pablo está constantemente mencionando la palabra sabiduría, y generalmente es en una comparación entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios, y por supuesto el apóstol Pablo probablemente estaba más consciente de la importancia, la sabiduría del hombre de lo que nosotros podemos imaginar, porque poco antes de que bajara a la ciudad de Corinto, recuerden, él estaba en el mismo centro. El pensamiento filosófico que era Atenas, y recuerdan allá en Atenas cuando se enfrentó a todos esos filósofos atenienses y le dieron el término de charlatán. ¿Recuerdan cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos? ¿Qué tendría que decir este charlatán? Bueno, verás, comparado con los filósofos de su época, realmente era todo lo contrario. Pablo era el que tenía las cosas serias. Los filósofos tenían el parloteo, y ¿sabes qué? No es muy diferente hoy en día. ¿Sabes? Los grandes pensadores del mundo y los grupos de reflexión y todo lo demás de lo que leemos, comparado con la palabra de Dios, no son más que palabrería. Tratan de imaginar lo que va a suceder y cómo están sucediendo las cosas. Y aquí, los escritores de las Escrituras lo sabían hace miles de años. Y así, cuando Pablo ahora llega a la escena en Corinto, como explicamos en los últimos varios programas, una ciudad que estaba asediada por la idolatría, empapada en la adoración mitológica de dioses y diosas, y luego, junto con eso, por supuesto, moralidad grosera. Pensamos que estamos en un mal estado hoy, pero escucha, aún no estamos tan lejos como ellos estaban en Corinto. Y en medio de todo eso llega este apóstol, como veremos un poco más adelante en la primera carta a los Corintios. No vino con oratoria, no vino con palabras suaves, no vino con un gran equipo avanzado preparándolo para grandes cruzadas ni nada de eso. Pero él simplemente entró, imagino, primero en la sinagoga, y de la sinagoga probablemente salió al bullicioso mercado y simplemente comenzó a acercarse a la gente, como dice en este pequeño libro de Corintios, con la predicación de la cruz. Y he mantenido desde que empecé a enseñar que cuando los pastores, y sé que tenemos muchos pastores escuchándonos, si los pastores se olvidaran de los trucos, se olvidaran de los programas y simplemente comenzaran a predicar la palabra de nuevo,
y creo que encontrarían que su iglesia una vez más encontraría nueva vida y comenzaría a crecer, porque así es como Dios lo ha ordenado. Dios no ha ordenado que usemos trucos y programas, y así, aquí en 1 Corintios, ahora en el capítulo 2, voy a retroceder un poco hasta el versículo 6, porque de nuevo creo que esto da en el clavo. ¿Cómo así? Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que son. Ahora, la palabra perfecta en la versión King James realmente significa madura. Y así, estos creyentes corintios, aunque eran carnales, aún tenían suficientes de los fundamentos básicos, el Evangelio de Pablo, para que Pablo pudiera referirse a ellos como maduros, y sin embargo dice no. La sabiduría de este mundo trae a Corinto o a nosotros en 19 lo que sea. Él dice, no la sabiduría de este mundo ni los príncipes de este mundo que no llegan a nada. Pero mira, ahora aquí está el otro lado. Pablo dice, no vine a ustedes con la sabiduría de este mundo, no vine con toda la aprobación de los filósofos allá en el monte de Marte, pero yo vine a ustedes con el simple evangelio, la cruz. Y ya sabes, el evangelio de la cruz no ha perdido su poder. Una ni iota. Hemos escuchado en los últimos meses de personas que han visto solo una parte de nuestro programa, ni siquiera todo el programa, y el Señor simplemente ha entrado en sus vidas y las ha transformado y ha cambiado totalmente la dirección de sus vidas. Ahora, eso no es Les Feldick. Esa es la potencia de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, y cualquiera de ustedes puede experimentar lo mismo al compartir el Evangelio con aquellos con quienes entran en contacto. Está bien, así que Él no viene con la sabiduría de este mundo. Él no viene con todos los atributos de los príncipes y la nobleza de este mundo, pero en el versículo 7 hablamos la sabiduría de Dios en un. Y aquí viene esa palabra de Pablo de nuevo, que es misterio. Ahora, de nuevo, me gusta usar tanto la escritura como podamos, que esto es un estudio bíblico. Esto no es un servicio de predicación ni nada por el estilo. Ahora, regresa conmigo a un versículo que hemos usado una y otra vez a lo largo de los últimos años. Deuteronomio 29:29. Porque es de este versículo que creo que Pablo está usando constantemente esa misma palabra, misterio, en griego, pero también es secreto. Y así, de vuelta en Deuteronomio 29:29, vemos que esa misma palabra secreto es parte integral de la manera en que Dios trata, no solo con Israel, sino con toda la raza humana. ¿Estás conmigo? Deuteronomio 29:29. Cada vez que digo, ¿estás conmigo?, no puedo evitar recordar cuando estuvimos en Haití y teníamos a esas 700 personas allí afuera, y por supuesto estaba trabajando a través de un intérprete, y estábamos enseñando el libro de Apocalipsis y pensé que esto les pasaba por encima, pero de vez en cuando diría, ¿estás conmigo? Él traduciría, ¿estás con él? Y todos esos hermosos dientes blancos, esos rostros brillantes, simplemente asentirían con la cabeza. Sí, lo estaban. Y podía decir por las preguntas que surgieron después. Claro que sí, lo estaban entendiendo. Está bien, así que volvamos al texto ahora, Deuteronomio 29:29. La cosa secreta, ¿ves? Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero aquellas cosas que son reveladas y que ya no son secretas, por supuesto, esas cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir con todas las palabras de la ley. Ahora, eso por supuesto es Moisés escribiendo a Israel. Pero ves, lo mismo se aplica a nosotros hoy en día. Dios ha considerado apropiado tener las cosas en secreto hasta que, en su soberana gracia, consideró apropiado liberarlo y revelarlo, que por supuesto es toda esta doctrina de Pablo. Era secreto. El Antiguo Testamento no sabía nada, lo que llamamos el Evangelio de la gracia de Dios. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no saben nada del Evangelio de Pablo, que se dirigió tanto a judíos como a gentiles. Y así Pablo usa la palabra una y otra vez. He aquí, les muestro un secreto o un misterio. No quiero que estén ignorantes. Voy a revelar otro secreto, ¿ves? Está bien. Ahora, si estás de vuelta en 1 Corintios, de nuevo, capítulo 2.
Esto es exactamente a lo que se refiere, que la sabiduría que Dios le ha dado ahora a este apóstol, las revelaciones que ahora se le han dado a este hombre, han sido mantenidas en secreto y ahora están saliendo a la luz y a una comprensión completa. Y continuando ahora en el versículo 7, no estamos hablando de la sabiduría del mundo del versículo 6, sino que hablamos de la sabiduría de Dios. Eso ha salido de un secreto. Mira, eso es lo que realmente está diciendo. Ahora ha tenido el privilegio de que se le revele este secreto, incluso lo oculto. Ahora podría llevarte de vuelta a Génesis otra vez, pero no lo voy a hacer. Pero ves, cuando Abraham tuvo su primer encuentro con Jehová, si no me equivoco, el nombre hebreo que Dios le atribuyó en ese momento fue Jehová Olam. Espero estar en lo correcto. No pensé, ves, todo esto surge mientras estoy enseñando. No preparé esto. Pero la palabra hebrea para Jehová, cuando trató con Abraham, era Jehová Olam. Ahora, la palabra Olam, a medida que avanzas a través del Antiguo Testamento, puede usarse en varios otros contextos. Y David se refiere a esto en los Salmos. ¿Por qué, oh Señor, has tú ocultas esta cosa? Bueno, ¿cuál crees que es la palabra hebrea para oculto? Hola. Y así. Desde hace mucho tiempo, en Génesis, ya nos damos cuenta de que Dios, en su soberanía, mantiene cosas ocultas de la comprensión humana, como ya he dicho antes, hasta sea su momento para revelarlo. Está bien, y como Pablo se refiere constantemente a este hecho, que estas cosas que le han sido reveladas estaban, de hecho, ocultas en la mente de Dios. Y de nuevo, siempre tengo que llevar a la gente de vuelta a Hechos capítulo 2, donde Pedro está predicando a la nación de Israel sobre su crucifixión de su Mesías, y él dijo, a aquel que por el consejo determinado de Dios y su presencia, ustedes crucificaron. Entonces, ¿se sorprendió Dios cuando Israel rechazó al Mesías? No. ¿Se sorprendió Dios cuando Roma lo crucificó? No. Todo estaba predeterminado desde la eternidad pasada. Y de la misma manera con estas verdades, esto no fue solo Dios cambiando de opinión de repente y diciendo, bueno, supongo que lo haré. No. Todo esto estaba en el plan soberano predeterminado de los siglos, que a través de este hombre, ahora Dios revelaría estas sabidurías ocultas. Está bien, sigue leyendo en el versículo 7. La sabiduría oculta que había estado guardada en secreto, la cual Dios ordenó antes del mundo para nuestra, y creo que Pablo podría haber usado la palabra mí para mi gloria. Está bien, acompáñame ahora, así sabremos de qué está hablando. Regresa conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 1. Y hemos mirado estos versículos una y otra vez, y seguiré repitiendo. ¿Sabes por qué? Porque carta tras carta, llamada tras llamada, dice, menos cuánto apreciamos tu repetición. Es la única manera en que podemos aprender. Solo sigue repitiendo y repitiendo, así que lo haré sin disculpas. Así que hemos mirado Gálatas, no muchas veces antes, pero lo veremos de nuevo. Y aquí está el propio relato del apóstol Pablo sobre cómo le llegaron estas revelaciones, comenzando con el versículo 11, cariño. Gálatas, capítulo 1, comenzando con el versículo 1. Y recuerda, esta es una de las cartas de Pablo a una congregación gentil. Él dice, certifico o les garantizo, hermanos, que el evangelio que se predica por mí no es, según el hombre. ¿Ves eso? En otras palabras, no está simplemente siguiendo los pasos de alguien más y tomando su material para pasarlo. Oh, no. Él está comenzando con algo que es totalmente nuevo. Sigue leyendo. Versículo 12, porque ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre, sino por cómo lo obtuvo. La revelación de Jesucristo. Ahora detente y piensa, ¿dónde estaba Jesucristo cuando reveló estas cosas al apóstol? Bueno, él ya está en gloria. Esto es después de su ascensión. Esto no es durante su ministerio terrenal. Esto es después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a la gloria.
Y ahora desde la gloria Dios está revelando estas cosas a este apóstol para que él pueda llevarlas tanto a judíos como a gentiles. ¿Está bien? Ahora el versículo 13. Él dice, ustedes han oído, saben sobre mi manera de vivir, como la otra palabra para conversación. Ustedes saben sobre mi manera de vivir en tiempos pasados entre los judíos. ¿Cuál es la siguiente palabra? Religión. Y eso es todo lo que se había convertido el judaísmo para cuando Pablo aparece en la escena. Era solo otra religión. Solo estaba diluido con leyes, reglas y regulaciones hechas por el hombre. Espero que todos entiendan eso. Que cuando Israel estaba viviendo bajo la ley, incluso durante el ministerio terrenal de Cristo, eso estaba muy lejos de la pura ley de Moisés. Miren, para cuando Cristo llegó a la nación de Israel, no eran solo los 10 mandamientos los que constituían la ley. Mi tierra solía saber cuántos había, pero eran 100, y algunas reglas y regulaciones que ahora comprenden la ley del judaísmo. Ahora, cuando haces eso con cualquier cosa que Dios ha dejado a la raza humana, se convierte en nada más que religión. Está bien, y eso es a lo que Pablo se refiere aquí, que había estado inmerso en la religión judía, y cómo, sin medida, perseguía a la iglesia o la asamblea de Dios y la destruí, que por supuesto se refiere a esos creyentes judíos del ministerio terrenal de Cristo, después de que se fue, por supuesto, allí en Jerusalén, sobre quienes Pedro estaba predicando en el libro de los Hechos. Está bien entonces el versículo 14 en Gálatas 1, y yo prosperé en la religión judía por encima de muchos de mis iguales en mi propia nación, siendo más extremadamente celoso de la palabra de Dios, pero que tradiciones, y saben que las personas en la cristiandad hoy no son diferentes en absoluto. Si la gente pudiera venir y decir, a menos que esté empapado en la palabra, no tendría ningún problema, pero no lo hacen. Llamarán y vendrán con sus diversas ideas sobre la tradición en la que han vivido durante muchos, muchos años. La gente no ha cambiado ni un poco. De hecho, estaba hablando con un caballero esta mañana. Dije, no te bases. Lo que yo digo, no te bases en lo que dice la siguiente persona. Pero toma lo que digo para abrirte el apetito y que te metas en el libro. Porque ahí es donde está bien. Pablo no era diferente. Así que estaba empapado en la tradición de los padres. Ahora el versículo 15. Pero, mira, no es otra cara de la moneda. Ahora, al salir de las tradiciones de los padres, cuando le agradó a Dios, quien me separó del vientre de mi madre, en otras palabras, cuando estaba Pablo de Tarso ya en la mente de Dios, en la eternidad pasada. ¿Es? Y así, en el momento apropiado, la madre de Pablo concibió y el bebé en su vientre era parte del plan preordenado de Dios. Y eso es lo que él dijo, ¿ves? Fue Dios quien lo formó en el vientre, fue Dios quien lo trajo al nacimiento. Y él dice, y me llamó por su gracia. Ahora, todos conocen el trasfondo de Pablo como el perseguidor, como el que odiaba a Jesús de Nazaret con pasión, y sin embargo, Dios consideró apropiado salvar a ese hombre, no porque lo mereciera, no porque lo hubiera ganado, sino porque gracia. ¿Ves? Y así por gracia, dice Pablo, Dios salvó. Y luego el versículo 16, ¿y cuál era el propósito de Dios? Para revelar a su Hijo en mí. Ahora, por supuesto, está hablando del Cristo, el Cristo resucitado, crucificado y levantado, para revelar a su Hijo en mí, para que yo pudiera predicarlo, no entre los judíos, sino entre quién, los gentiles o los paganos. Por eso fue comisionado allá en el capítulo 9 de Hechos. Y nunca olvides esto. Y ya sabes, obtengo muchos de mis puntos para enseñar de algunas de las personas que han llegado a entender las Escrituras. Tengo a un joven en Carolina del Norte. Le va a emocionar mucho cuando me escuche hablar de él en la televisión. Él recogió nuestro programa hace varios años a través del satélite y lo primero que hizo fue ordenar todas las cintas y todos los libros y se convirtió en un estudiante rabioso
Y después de que lo había aprendido bien, y quiero decir, podía repasar Génesis hasta Apocalipsis conmigo por teléfono. Ahora, él dice, tengo este conocimiento. Él dijo, estoy tan emocionado con eso. ¿Por qué Dios no me da la oportunidad de usarlo? Dije, solo espera, solo espera. Bueno, llamó la otra noche, tan emocionado como un niño con un juguete nuevo, y se había convertido en un operador de radio de onda corta, un operador aficionado, y dice, tengo toda una clase de hombres en la onda corta. Y él dijo, simplemente sale. Y él dijo, ahora están comenzando a meterse en la onda corta. Y dijeron, oye, mi esposa tiene una pregunta. ¿Ves? Y yo dije, ¿ves? Y te dije, espera, y Dios te dará la oportunidad. Y él está simplemente emocionado. Él tiene tantos, como creo que dijo, 20, 25 hombres escuchándolo ahora. Descarga las escrituras a través de la onda corta. Así que, de todos modos, Pablo ahora dice que ha sido llamado por la gracia para predicar entre los gentiles. Y cuando fue llamado a predicar entre los gentiles, inmediatamente dice, no consulté con carne y sangre. Ahora, ¿qué nos dice eso? Bueno, lógicamente, desde el punto de vista humano, su viejo Saulo estaba ahora allá en Damasco. El Señor simplemente lo ha hecho completamente suyo, lo ha bajado de su alto caballo del judaísmo. ¿Cuál habría sido la cosa lógica al ser? Bueno, regresa a Jerusalén y busca a Pedro, Santiago y Juan y di, oigan chicos, ustedes estuvieron con el Señor durante 3 años. Pónganme al tanto. Ciertamente sabes muchas cosas que yo no sé. Pero mira, él hace el punto por inspiración, no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios quiere mantenerlo lo más alejado posible de los 12, porque no quiere que las revelaciones que le va a dar a Pablo se mezclen con lo que los 12, por supuesto, ya habían entendido. Así que él hace el punto, ¿ves? Mezclado con lo que los 12, por supuesto, ya habían entendido. Así que él hace el punto, ¿ves? No consulté con carne y sangre. Y para asegurarnos de que entendemos lo que está diciendo, el siguiente versículo lo aclara. No subí a Jerusalén, ¿ves? No subí a Jerusalén a ver a aquellos que eran apóstoles antes que yo. Pero en cambio, ¿a dónde lo llevó Dios? Fuera hacia Arabia, y creo que al monte Sinaí. Betty siempre sabe a qué me refiero. Ella tiene una buena presentación en diapositivas del viejo monte Sinaí. Y ahí es donde creo que Pablo fue a recibir sus revelaciones, tan seguro como Dios llevó a Moisés allí y le reveló la ley. Hemos tenido eso en la pizarra más de una vez en los últimos años. Bueno, de todos modos ahora. Entonces, el apóstol lo deja tan claro que todo lo que le había sido dado, lo cual se refleja en sus cartas, fue por revelación. Él no fue a algún seminario en Jerusalén, enseñado por Pedro, Santiago y Juan. Él no regresó a recoger sus notas ni a hacer alguna investigación. Pero en su lugar Dios lo llevó al desierto y creo que solo... Y allí, sí, entiendo correctamente mis escrituras, durante 3 años el Señor le reveló a este hombre estas tremendas doctrinas de gracia que no encontrarás en ninguna otra parte de tu Biblia. ¿Está bien? Ahora entonces, tal vez eso sea suficiente para llevarnos de vuelta a 1 Corintios capítulo 2. Así que esta es la sabiduría a la que Pablo se refiere como habiendo sido revelada a él, como el apóstol de los gentiles. Y ahora entonces, lo revisamos demasiado rápido en el programa anterior y por eso tuve que volver a pasarlo. Ahora entonces, esta sabiduría, que había sido revelada a este hombre como Cristo era el Hijo de Dios, Él era el Mesías, el Rey de Israel, pero su propia gente lo rechazó, lo crucificaron, pero todo era parte del plan eterno de Dios para las edades, que tenía que ser así, para poder comprar la salvación de cada ser humano. ¿Quién respondería? Así que ahora, verso 8, esta sabiduría es la bruja. Ninguno de los príncipes de este mundo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sabía. ¿Ves? Ahora, esa palabra sabía, ahí es más que un simple reconocimiento casual. Sí, había un tipo que salió de Nazaret y así sucesivamente. No lo conocían. Como el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, ninguno de los príncipes de este mundo, ni de Israel, ni de Roma, ¿está bien? Porque, sí, y lo
hubieran sabido que ¿quién era realmente Cristo? Si los líderes de Israel, si ese sumo sacerdote, si esos fariseos lo hubieran sabido, ¿quién era realmente Jesús de Nazaret? ¿Habrían llorado alguna vez por su muerte? ¿Por qué? De ninguna manera. Pilato se acercó, ¿recuerdas? Él dijo, no puedo encontrar ninguna falta en este hombre. Y además, ¿sabes? Él había recibido ¿qué? Un sueño de su esposa. No toques a este hombre. Estuvo cerca de verlo, pero no lo hizo. Y así Pilato también puso su sello en la crucifixión. Y así, esto es a lo que Pablo se está refiriendo ahora, que los príncipes, los líderes de ese mundo conocido en ese entonces, no sabían quién era Jesús de Nazaret, y en consecuencia siguieron adelante y lo crucificaron, pero si lo hubieran sabido, nunca lo habrían llevado a cabo. Pero no lo hicieron. No, tenían la sabiduría de los hombres, tenían la sabiduría de la religión, pero no tenían la sabiduría de Dios. Está bien, ahora creo que estamos listos para avanzar un poco. Verso 9, y así ahora, después de comparar la sabiduría de los hombres con la sabiduría de Dios, él dijo, pero como está escrito, cuando Pablo dice eso, por supuesto, nos va a llevar de regreso a una referencia del Antiguo Testamento y no tomaremos tiempo para buscarlo ahora. Pero dice, como está escrito, ni ojo ha visto, ni oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Ahora sé que en nuestra cristiandad actual casi no escuchamos nada sobre el lago de fuego, la condena eterna. Pero, ¿sabes? Ha llegado a un punto. Tampoco escuchamos mucho más sobre el cielo en términos reales y definitivos, ¿verdad? Solo escuchamos de él como un lugar al que iremos cuando morimos, si estamos salvados. Pero escucha, este verso nos da de nuevo un montón de información si simplemente lo pensamos. Nunca ha entrado. Los pensamientos del hombre. No podemos ni siquiera empezar a comprender las cosas que Dios ya ha preparado. Él no va, ya sabes, algún día ya está allí para aquellos que lo aman. Y ya sabes, he estado enfatizando en mis clases aquí en Oklahoma durante muchos años. Vaya, como creyente, emociónate por tu eternidad. Emociónate por lo que nos espera. Este viejo mundo no tiene nada realmente, aunque nosotros en América lo tengamos tan bien, pero no es nada comparado con la gloria, dice Pablo, que un día nos será presentada. Eso, por supuesto, proviene de Romanos 8, pero aquí él dice que nada ha entrado en nuestros procesos de pensamiento. Ciertamente, nunca hemos podido ver nada como eso. Y aquellos de ustedes que han viajado saben, hay áreas en nuestro país que son hermosas, casi más allá de la descripción. Me encantan las montañas. No pido disculpas por ello. Soy un viejo de la llanura desde hace mucho tiempo, pero aún amo las montañas, y si pudiera vivir mi vida de nuevo y pudiera ganarme la vida con el paisaje, creo que estaría viviendo en las montañas rocosas. Pero mientras conducimos a través de eso, siempre le digo a Iris, es hermoso, pero no puedes comértelo. Eso. Pero solo te da un pequeño vistazo, y supongo que por eso amo las montañas. Son tan eternos. Son tanto el trabajo de los dedos de Dios. Y no puedo evitar sentirme un poco más cerca de Él mientras conducimos por esas enormes áreas montañosas, pero incluso esa belleza no es nada, dice Pablo, comparada con lo que aún está por venir. Y siempre mantén eso en tu mente. Este viejo mundo es un chiquero en comparación a lo que está por venir. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1.
Caja 760, Quinta. Oklahoma, 7452. Esa es Ruta 1. Caja 760, Quinta. Oklahoma, 7450. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick. Sí.